Muy buenas mis hermanos, muy buenas a todos, muy buenas como siempre. Hoy tenemos un comienzo de semana siempre con la palabra de Dios. Últimamente se me está haciendo un poco difícil dar el mensaje los domingos. Pues bueno, lo importante es que demos la palabra de Dios, sea cual sea el día, cualquier día que sea, bendita sea la palabra de Dios. Hoy hermanos, como un mensaje como siempre, guiado por el Espíritu Santo, mis hermanos. Y eh, dando siempre el mensaje significativo para que llegue a los corazones y así la palabra de Dios no se estanque, sino que siga avanzando fuertemente, mis hermanos. El mensaje de hoy, eh, hermanos, vamos a comparar estos tiempos presentes con los tiempos del profeta Habacuc. Por esta razón he titulado el mensaje de hoy viviendo como en los tiempos de Habacuc, viviendo como en los tiempos del profeta Habacuc. Ese es el título de hoy, eh, lo cual lo he tomado del primer capítulo del profeta Habacuc, versículo 1 al 7, mis hermanos. Versículo 1 al 7. Repito el título, viviendo como en los tiempos del profeta Habacuc. Vamos a comparar aquellos tiempos con los tiempos de ahora y son muy semejantes, mis hermanos. Antes era el pueblo de Israel que estaba totalmente reverde, por ahora está el mundo completamente reverde y alejado de lo que le agrada a Dios. Primero vamos a hablar un poco de Habacuc, aunque no se puede hablar mucho porque no se sabe muchas cosas de él. Bueno, Habacuc es un profeta de origen hebreo que profetizó en el siglo 6. Se dice que fue un profeta en los tiempos del reinado de Joacín o Joaquín. También se dice que pudo ser contemporáneo de Sofonías y de Jeremías. Habacuc es el octavo profeta de los 12 menores que hay en la Biblia. Él es el octavo profeta menor de los 12 que hay en la Biblia, aunque son 16, pero hay 12 profetas que le llaman los 12 profetas menores. Su nombre eh, significa abrazado o el que abraza. Su libro está compuesto por 3 capítulos y 56 versículos, mis hermanos, donde en ello vamos a ver que clama a Dios, Dios le responde, también da también la profecía de la destrucción del pueblo, del reinado de los babilonios también, y le escribe un salmo muy hermoso a Dios, lo cual lo llama una oración, que es el capítulo 3. Eh, no se sabe nada de sus padres, no se sabe nada de a qué tribu pertenecía, si pertenecía a la tribu del reino del norte o de Judá, que del reino del sur, que estaba compuesta por Judá, la de Benjamín, que era muy pequeña, y unos cuantos levitas que habían. Pero lo que sí, por lo que me enseña la palabra de Dios, el profeta Habacuc vivió un tiempo muy difícil. Vivió en tiempo muy difícil. Y lo vamos a ver ahora en estos versículos del capítulo 1 del 1 al 7. Eh, la maldad, la perversidad azotaba el reino del sur, el cual se llamaba el reino de Judá. Ahora bien, hermanos, ahora bien vamos a la lectura de estos primeros 7 versículos y con la guía del Espíritu Santo que nos da siempre el entendimiento de la palabra de Dios. Vamos a empezar con los versículos, mis hermanos. Lo vamos a leer completamente y después lo vamos a desarrollar eh, poco a poco. El primer versículo dice, este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Dios hablaba en la antigüedad, habló en visiones, en sueños y por los profetas. Pero ahora
en el presente habla por medio de su Hijo, quien es, lo constituyó heredero de todo y por él fue todo creado. Se lo podemos ver en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dios hablaba de otra manera en la antigüedad. Ahora habla por medio de Jesucristo, lo que quiere decir que ya no hay más revelación, sino que Jesucristo es la última revelación del Padre. Lo que nos queda es el Espíritu Santo que nos da iluminación de la palabra. El versículo 2 dice, ya empieza la agonía de Habacuc. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Versículo 3. Pregunta, Habacuc, ¿tendré siempre que ver estas maldades? Vemos ya maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Versículos de 5 al 7 vemos que el Señor le responde. El Señor respondió, observen, le dice a Habacuc, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento, marchará por todo el mundo y conquistará otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hace lo que se le antoja. Bueno, vamos a empezar, mis hermanos, con el versículo 2, donde vemos ya a un Habacuc en agonía. ¿Y qué nos quiere enseñar aquí la palabra de Dios en el versículo 2? Aquí vemos a un profeta abrumado por la violencia y que clama a Dios por todo lo que está pasando a su alrededor. ¿Y qué nos quiere enseñar esto? Que nosotros debemos venir al Padre a clamar. Da igual lo que esté pasando a nuestro alrededor, debemos siempre de acudir al Padre. Siempre, así como el profeta acudió y Él nos responderá. ¿Qué nos dice en Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor en su palabra. Clama a mí y yo te responderé. Y vemos que en el versículo 5, Jehová le responde. Jehová siempre responde. Claro, cuando Él cree en su voluntad responder, sea para bien o sea para mal, Jehová siempre responde. Pero aquí vemos que Habacuc no fue al pueblo a reclamar nada. Él fue al Padre a clamar misericordia. Igual nosotros debemos hacer, mis hermanos. Eso es lo que nos quiere enseñar el versículo 2, que debemos venir al Padre a buscar su misericordia y su refugio. Porque Él es nuestro baluarte, Él es nuestra torre, nuestra fortaleza, donde los justos venimos a refugiarnos a Él. También vamos a los versículos ahora. Paso un poquito rápido hoy, esperemos que sí. Vamos a los versículos del 3 versículo 3 y 4. Vamos al versículo 3 y 4. ¿Qué nos quiere decir? ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción, violencia y estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado, no hay justicia en los tribunales, los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? Lo mismo que está pasando ahora en estos momentos presentes. El mundo está lleno de maldad, hay miseria, mucha gente que no tiene de comer, no tiene trabajo. Mis hermanos, el mundo está viviendo un momento precario a nivel económico, eso se sabe. Hay destrucción, vemos destrucción, catástrofes naturales, también pueblos, vemos también como organizaciones radicales
invaden también, mis hermanos, naciones y saquean, violan, matan. Eso lo estamos viendo, mis hermanos. Hay violencia. Ahora mismo la violencia está creciendo cada vez más. Atraco, muerte, robos, asaltos, mis hermanos, a la luz del día. Eso se está viendo. Y siempre hay discusión y pelea. Siempre hay discusión y pelea en estos tiempos, mis hermanos. Cuando no son los políticos, cuando no son por deporte, siempre hay un motivo para discutir y pelear. Y vemos que la justicia en este tiempo es totalmente falsa, porque solamente los poderosos pueden salir eh, limpiecitos del mal que hacen. Sabemos que la justicia solamente es para los, ¿quién? Para los humildes, para los pobres. Eso se ve claramente, mis hermanos, como muchos magnates salen salen de esa condenación que le toca tenerla, ellos salen y, y pasan desapercibidos, mis hermanos. Que vemos en estos tiempos también mucha perversidad, mis hermanos. Mucha perversidad. Y la justicia va mermando siempre y va creciendo la perversidad y la injusticia, mis hermanos. ¿Por qué? De manera que lamentablemente la justicia se ha corrompido. ¿Y qué nos dice? ¿Qué les dijo Moisés al pueblo de Israel? Porque ahí vemos a un pueblo de Israel totalmente violentado, alejado de Dios. Pero que también, ¿qué les dijo Moisés muchos siglos antes de Habacuc? Dice, no hagan distinción de persona, ni acepten soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia solo, la justicia seguirá para que vivas y tengas en posesión la tierra que el Señor tu Dios te da. Vemos a un Israel totalmente incumpliendo lo que Dios le dijo a Moisés que le dijera a ellos. Por eso pasó lo que pasó, que lo vamos a ver más adelante, la decisión que toma Dios de mandar a los babilonios, mis hermanos. Vemos un corazón del pueblo de Dios, de los hombres alejados de Dios, pero en este tiempo también lo vemos alejado de Dios. Y vamos a Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago capítulo 4, versículo 8. ¿Quién nos quiere enseñar Santiago capítulo 4, versículo 8? Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes de doble ánimo. Aflígense la mente y lloren, su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Es que el corazón, tanto en los tiempos de Habacuc de los hombres y de las naciones de aquellos tiempos, porque vamos a ver, voy a explicar después, vamos a seguir con lo que estoy diciendo, perdonen. Y los corazones de ahora de los hombres están totalmente alejados de lo que Dios quiere de nosotros, mis hermanos. Totalmente alejados. Totalmente alejados, mis hermanos. ¿Qué nos dice Marcos? Marcos 13:8. Marcos 13:8, ¿qué nos enseña también, mis hermanos? Marcos 13:8, ¿qué nos enseña? De la violencia que hubo en aquellos tiempos y la que va a haber en el futuro. Dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes. Habrá hambres. Estos son principios de dolores. Eso mismo. ¿Qué levantó Dios? Los babilonios. Los babilonios no solamente azotaron al reino del sur, que era Judá. Los babilonios lo vamos a ver más adelante. Vamos a dejarlo aquí. Aquí vemos lo que nos enseña Marcos. Y ya en los tiempos de Habacuc se le estaban levantando nación contra nación. Pero ahora en estos tiempos hubo Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, lo que nunca había visto en los tiempos pasados, mis hermanos.
Y eso es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios. Seguimos con Lucas. ¿Qué nos enseña Lucas? 21:11. Habrá grandes terremotos, hambres, pestilencia de nuevo en varios lugares. Habrá terror y grandes señales del cielo. Lo mismo nos enseña Lucas, dando testimonio de que esto pasará realmente, mis hermanos. Proverbios, que nos enseña también Proverbios 19:28. Proverbios 19, 28 y 29, versículo 28 29. Proverbios dice, el testigo perverso se burla del juicio y la boca de los impíos expresa iniquidad. Actos justicieros están preparados para los burlones, para los burladores y azotes para la espalda de los necios. Todos aquellos que son perversos, que se creen que se burlan de la justicia y salen de rosita de toda la maldad que hacen, tarde o temprano Dios le dará a aquellas personas su escarmiento. No van a salir como ellos creen que van a salir y van a vivir, pueden vivir aquí una vida como ellos crean que van a vivir placenteramente, pero tarde o temprano, en el día del juicio, se verán la cara con la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dará lugar a ellos en el lugar que es azufre, mis hermanos. Azufre. Van directamente donde estarán los malvados, los cuales son los secuaces de Satanás. Y por último, para terminar los versículos 3 y 4, ¿qué nos dice Mateo 6:3? Mateo 6:3, a base de la justicia que Él quiere, que Jesús nos enseña. Vemos que en Deuteronomio nos enseña a Moisés por medio de Dios. Aquí viene Jesús por medio de Dios. ¿Qué nos quiere enseñar? 6, versículo 3. Mateo 6 nos dice, Mateo 3, versículo 3 es, en un segundo, mis hermanos, que estoy buscando aquí. Vamos a buscar aquí, en Mateo 6. Aquí lo tengo. Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Él quiere que seamos, primeramente busquemos la justicia. Jesús quiere que busquemos la justicia primeramente ante todo. Ante todo que busquemos la justicia. Eso está en Mateo 6:33, mis hermanos. Mateo 6:33 quiere Jesús que busquemos la justicia, que seamos justos primero ante todas las cosas, y Él nos dará lo que necesitemos cada día. Serán añadidas esas cosas a nuestras vidas, mis hermanos. Pero primero la justicia, mis hermanos. Ahora vamos a los versículos 5 hasta el 7. Y dice, el Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Estoy levantándolos a los babilonios, un pueblo cruel y violento, marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se le antoja. Mis hermanos, los babilonios era un imperio que duró 200 y pico de años gobernando aquí en la tierra. Eran crueles,
eh, eran sanguinarios, no tenían pudor. Ellos arrasaron con Asiria y los sirios y Egipto se unieron a ellos por temor. Pero cuando vemos los capítulos del 40 hasta el 50, vemos cómo los babilonios azotan con todas las naciones que estaban a su alrededor. Ellos llegan hasta el Líbano, arrasando con todo. Eran crueles, le abrían el vientre a las mujeres y le sacaban el feto y lo chocaban de las peñas, mis hermanos. Eso hacían los babilonios. Eran crueles. Eran también totalmente idólatras. Eran astrólogos, eran brujos, hechiceros también, mis hermanos. Pero en el año 537-38, los medos y los persas arrasan con los babilonios. Y hacen lo mismo también, lo mismo que hacían con las mujeres. Los medos y los persas también hacían lo mismo con las mujeres babilonias. Le abrían el vientre y sacaban el feto y lo chocaban de las peñas, de las paredes, mis hermanos. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar para nosotros esto? Si así Dios envió en aquellos tiempos tanto al pueblo de Judá, que habitaba Jerusalén, envió un emperador cruel, Dios también permitirá que en nuestra generación, en estos tiempos presentes, venga un emperador que haga calamidades como ningún emperador en la historia lo ha hecho. Y sabemos que ese emperador es el anticristo. Sabemos que ese emperador es el anticristo, mis hermanos. Cuando vamos a Mateo, capítulo 24, dice Mateo 24, versículo 21, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Y hay una promesa, si aquellos días no fueran acortados, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es una promesa para aquellos a los que Dios ha escogido. Aquellos que Dios en su preconocimiento sabían que se iban a mantener firmes. Por eso Dios acorta los días. Por eso también el anticristo no va a durar como duraron esos imperios, 400, 200 años, 300, no. El reinado del anticristo durará 3 años y medio, pero con eso le bastará para hacer barbaridades que nunca el ser humano ha visto. Es increíble, mis hermanos, cómo Dios envía un poderoso emperador en aquellos tiempos que el mundo estaba totalmente desviado. También en estos tiempos Dios enviará un emperador que hará mucho mal va a causar, bastante mal. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Lo vamos a leer del 2 al 8. Las calamidades que va a traer este hombre perverso. Capítulo 6, versículos del 2 al 8. Dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, el que estaba montado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Y salió venciendo y para vencer. Aquí vemos que se le dará, Dios permitirá que este hombre haga lo que va a hacer. ¿Por qué Dios lo va a permitir? Por las barbaridades y maldades que el hombre de este tiempo y por la desobediencia a Dios. Entonces Dios le va a dar lo que ellos quieren. Ustedes quieren maldad, pero voy a mandar un hombre malo y perverso. Dice Lamentaciones capítulo 3 que Dios permite tanto lo bueno como lo malo.
¿Y por qué lo hace? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados, mis hermanos, así como Dios envió a los babilonios al reino del sur, al reino de Judá, le envió a los babilonios para que lo desterraran durante 70 años. ¿Por qué? Por la maldad que había en Jerusalén. La maldad, la idolatría, no obedecían a Dios en nada. Así está el mundo también. Ya no podemos decir, no, que los israelitas son desobedientes. El mundo también es desobediente. Y peor todavía, que nosotros teniendo, mis hermanos, una gracia tan hermosa, el mundo la pisotea con la maldad que abunda en los corazones del hombre de este tiempo. Vamos a seguir. Ya dice el versículo 2, y miré, y he aquí un caballo blanco, el que estaba montado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí, oí al segundo ser viviente que decía, ven, y salió otro caballo rojo, al que estaba montado sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y para que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Aquí vemos toda la maldad que va a traer este hombre. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado sobre él tenía una balanza en su mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo por el salario de un día, y 3 kilos de cebada por el salario de un día. Y no hagas ningún daño al vino ni al aceite. Llegará el tiempo que el ser humano va a trabajar por comida, mis hermanos, por 1 kilo, que una familia va a tener que comer con 1 kilo de trigo. Y eso me lo como yo, mis hermanos. Eso me lo como yo. Y llegará el tiempo que habrá tanta escasez, tanta hambre, que eso va a suceder. La cebada, mis hermanos. Eso es algo que nadie casi lo come en estos tiempos. Y eso va a ser oro para aquellos tiempos donde esté el anticristo en aquellos tiempos haciendo de ladero. Va a ser como el oro, la cebada, cuando ahora nadie lo mira eso, mis hermanos. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que estaba montado sobre él se llamaba Muerte, y el Hades le seguía muy de cerca. A ellos le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, y con hambre, y con pestilencia, y por las fieras del campo. Y seguimos, pero vamos a darlo aquí en el versículo 8, mis hermanos. ¿Qué vemos? Destrucción, mis hermanos. Así como Dios mandó destrucción en los tiempos de Abacú, también va a mandar destrucción en nuestros tiempos. Por eso comparo viviendo como los tiempos del profeta Abacú, mis hermanos. Pero hay tiempo, mis hermanos, para que nos arrepintamos, mis hermanos, de nuestros pecados. Y vengamos a Cristo, mis hermanos, a ser libres de esta tiniebla, mis hermanos. Alejémonos de la maldad, mis hermanos, porque toda maldad trae su recompensa, mis hermanos. Así como las obras buenas traen su recompensa, también la maldad traerá su recompensa sobre aquellos que ignoran a Dios y sus mandamientos, mis hermanos, que no aceptan a Cristo como su Salvador. Aquí dejo el final de este mensaje de hoy, mis hermanos. Reflexionemos. Aún siendo cristianos, tenemos que reflexionar cada día sobre nuestra vida y el camino en Cristo. Y aquellos que no conocen todavía vengan, porque todo lo que está escrito aquí en la palabra va a suceder, mis hermanos. Oren por sus familias, por su matrimonio, por sus hijos, porque vienen tiempos difíciles. Aquí está la prueba. Los tiempos de Abacú no había obediencia. Ustedes vieron lo que había era maldad, miseria, pleitos, discusiones, injusticia, perversidad. Esto hay en estos tiempos también, mis hermanos. Y así como Dios mandó calamidad a su pueblo, también va a enviar calamidad al mundo, mis hermanos. Con la promesa de que el Mesías viene a por lo suyo, mis hermanos. Esa promesa está vigente ahí y es verdadera y fiel, porque Dios no es Dios de hombre para mentir.
ni Dios de hombre ni hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, mis hermanos. Dios es un Dios verdadero, que la verdad siempre se cumple. Y Él es fiel en sus promesas. Dios los bendiga a todos, mis hermanos. Y acuérdense que esto del capítulo 6 de Apocalipsis va a suceder, mis hermanos. Léanlo, reflexionen en eso, mis hermanos. Busquemos la justicia, mis hermanos. Ante todo la justicia. Vivir una vida justa, como nos envía nuestro Señor Jesucristo. Que seamos santos, porque nuestro Dios es santo, mis hermanos. Dios los bendiga, mis hermanos, que le dé prosperidad, de paz, de sabiduría espiritual, y que Dios los bendiga a todos. En el nombre de Jesucristo. Jesús es nuestra roca y nuestra salvación. Amén.